Pues estamos aquí en el día del libro. A ver, no se me vea el cable. Bueno, os enseño lo que hay debajo de mis libros, que no sé si lo veréis bien, pero es Darth Vader. Sí, este es mi... Hola Luis, ¿qué tal? Creo que me oís bien, ¿no? Es el tapete que tengo para el ordenador y en él tengo a nada menos que a Darth Vader. Porque al final, pues si uno es un profesaurio, pues tiene que tener a un ídolo que seguir, ¿verdad? Aquí tengo dos libros que me han llegado la semana pasada y que estoy muy satisfecho de la compra que he hecho. Quería presentarlos en sociedad ahora que empezaba el día del libro. Son libros que ya había visto en otras referencias y que me quemaban las manos de poder acceder a ellos. Hola Darth Pro, ¿cómo vas? Qué alegría verte por aquí. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Dos libros importantes. Tríode Inis Pridein, las tríadas de la isla de Bretaña y los orígenes de la literatura artúrica de Gloria Torres Asensio. Vamos a empezar por un clásico que es Las Tríadas y luego vamos a hablar de los orígenes de la literatura artúrica, si os parece bien. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues este libro, Las Tríadas de la isla de Bretaña, no está en español, así que bueno, tenemos que intentar utilizar nuestro inglés, saber idiomas siempre es importante para la cultura, ¿verdad? Y además, si queremos estudiar al Arturo Bretón, pues obviamente tenemos que conocer el idioma inglés porque estamos leyendo y estamos estudiando temas que tienen que ver con la cultura británica, en concreto con la cultura galesa. El libro de las tríadas de Irlanda, de Bretaña, perdón, tiene varias ediciones. Aquí veis que es la cuarta. Esta es la última edición, que está editada en el año 2014, cuando la primera edición es del año 61. Esta edición tiene, a ver si lo veis bien, ¿verdad? Aquí lo veis bien, año 61, pero la cuarta edición, que es la que tenemos aquí, es del año 2014. Es muy importante, es muy interesante. Germán, ¿cómo estás, señor caballero? Bienvenido. Es muy importante considerar que si queréis adquirir el libro de las Tríadas de Irlanda, sea la última edición. ¿Por qué? Este libro está editado, está escrito por una de las mayores eminencias en cultura medieval galesa y en el Arturo bretón, en el Arturo galés, que es la profesora Rachel Bromwich de la Universidad de Cardiff. Murió en el año 2010 y si os fijáis, como hemos dicho, esta cuarta edición es del año 2013, 2014. Quiere decir que la profesora Bromwich, consciente de la validez que tenía este libro, que es fundamental para conocer pues, lo que ahora hablaremos, las tríadas de Gales, fue reeditando este libro en sucesivos años, ampliando la información de manera que cuando tenemos la cuarta edición estamos ante la edición más completa que ha ido sumando ediciones y conocimientos de la profesora Bromwich desde que lo editó por primera vez, pues hace ya, fijaros, 60 años hasta la última edición que es del año 2014. Por lo tanto, no estamos leyendo un libro anticuado, no estamos leyendo un libro pasado de moda, sino que vamos a estar leyendo un libro en la más puntera actualidad y que de hecho, si algo habéis leído sobre literatura o investigación de la literatura artúrica, sabréis que este libro es una cita obligatoria y efectivamente está totalmente actualizado. La profesora Bromwich, cuando escribe su prefacio, lo dice. Ella dice que es totalmente conocedora de cómo, a raíz de sus estudios a partir de los 60, se ha avanzado mucho en el conocimiento de la mitología galesa y del rey Arturo, y que por lo tanto ella se ve obligada a escribir ampliaciones sucesivas con esa nueva información. Algo muy de apreciar para la profesora Bromwich. Tanto valor tenía para sus propios colegas este trabajo que estaba haciendo Rachel Bromwich, que en el prefacio nos dicen que aunque ella murió en 2010, muchos de sus colegas hicieron el esfuerzo de recopilar sus textos
de reeditarlo para dar la última impresión al trabajo que había sido de toda su vida y permitir que en el año 2014 se editara la última versión, que en este caso ya es la definitiva, de este libro. Bueno, pues hasta aquí vemos qué valor historiográfico, qué valor documental tiene este libro de las tríadas de la isla de Bretaña. Y ahora nos vamos a poner a hablar de qué es este libro y por qué nos importa tanto. Este libro guarda, como dice su nombre, las tríadas de la isla de Bretaña. Las tríadas eran un conjunto de textos en verso que incluían temas de 3 en 3, cuya función era servir de truco mnemotécnico para que los bardos galeses aprendieran los principales personajes, las principales tramas y eventos de todo el folclore galés, que era tenido como el elemento identitario de la cultura bretona en Gales. Por lo tanto, las tríadas de Gales son el eje y fundamento básico de toda la cultura britana de la Edad Oscura y albergan un profundísimo e interesantísimo substrato mitológico galés. Estas tríadas hunden sus raíces directamente en la tradición céltica prerromana, o por lo menos arromana, porque la influencia de la romanización no está en ellas, pero sí del cristianismo. Conocemos que el mundo celta en Irlanda y en Gales supo adaptarse fácilmente al mundo cristiano, de manera que los propios druidas se convirtieron en monjes y pusieron por escrito en generaciones sucesivas lo que habían sido sus aprendizajes. En este caso, las tríadas de Bretaña, de Gales, bueno, ellos le llaman las tríadas de la isla de Bretaña, aunque sabemos que el original está recogido en idioma galés. Que las tríadas de la isla de Bretaña recogían toda esta tradición céltica bretona, imbuida del cristianismo primitivo, y que en su contexto expresan pues todo ese mundo prerromano de la religión celta y de otras tradiciones posteriores medievales. ¿En qué influyen el libro de las tríadas con nuestro conocimiento del rey Arturo? Bueno, pues el rey Arturo formaba parte de una de las tramas mitológicas de esta tradición galesa medieval original. El rey Arturo y sus guerreros hunden su propio origen y su propia esencia en un grupo de guerreros mitológicos de la tradición britana. Y entonces, en las tríadas de Gales encontramos muchas referencias al rey Arturo. De hecho, como la propia tradición galesa luego se comenzó a girar tanto en torno al propio rey Arturo, en muchos casos las tríadas, en momentos posteriores, se reescribieron acercando tradiciones que al principio no tenían relación al rey Arturo. Y en algunos casos, en el análisis que hace la profesora Bromwich de la propia evolución de las tríadas a lo largo del tiempo, se puede observar cómo autores posteriores de las tríadas cambiaron versos y cambiaron títulos de tríadas para acercarlo más al rey Arturo. No nos vamos a poner a hablar de la evolución de las tríadas, pero diremos que hay una certidumbre más o menos segura, que hay un núcleo de tríadas que corresponderían al núcleo más antiguo, que podríamos llamar original, de la mitología y el folclore bretón. Corresponderían aproximadamente, pero hay muchas excepciones, a las 45 primeras tríadas de un total de 90 o un poco más de 90 que hay. Fijaros además qué importante. En este libro vamos a tener una serie de partes porque no solo trata las tríadas. Si seguimos los contenidos, ahora que tenemos claro qué son las tríadas y por qué son tan importantes, fijaros. En primer lugar, nos hablan sobre toda la historia de las tríadas, su búsqueda, su lectura, su relación entre ellas, dónde se encuentran, cuál es su fecha y su cronología. Un análisis totalmente pormenorizado, historiográfico de las tríadas como fenómeno literario. A partir de ahí tenemos las tríadas de Irlanda
Y a partir de las Tríadas de Irlanda, con su texto, con su traducción y con unas notas muy exhaustivas respecto a su significado, luego incluyen 4 apéndices con tradiciones y textos que no corresponden a las tríadas, pero que sí beben directamente de su contenido. Y entonces también las incluyen aquí. Finalmente, vemos unas notas a todos los nombres personales que aparecen en las tríadas. Fijaros que las notas son amplísimas y muy valiosas. Abreviaciones, biografía, bibliografía selecta y un índice. Una bibliografía selecta actualizada al año 2014. Así que podemos encontrar tanto libros de los años 20 y 30, que son importantes porque son primeras investigaciones, primeras traducciones de obras galesas, como libros totalmente actuales sobre el estudio del Arturo galés o de las tríadas en su conjunto. Las tríadas incluyen 3 grandes ciclos mitológicos que pueden apreciarse a simple vista. El primero de ellos, no con un orden concreto, el primero de ellos es el ciclo artúrico. El segundo de ellos son las sagas de los Mabinogion, las 4 ramas de los Mabinogion, que seguramente sabréis, recogen las leyendas de héroes y dioses de la mitología galesa, ebemerizadas, convertidas en reyes y personajes de la corte galesa, pero que detrás de ellos innegablemente hay dioses y héroes de la mitología celta prerromana. Y luego también tenemos, en tercer lugar, las sagas de Casibelauno, de Casbalaun, este héroe que se enfrentó a los romanos y que ya en la Edad Oscura se convirtió en un personaje muy importante del folclore galés. Y en ello pues vemos, por galés decimos britano. Recordar que siempre que hablamos de galés nos estamos refiriendo a el último reducto donde los britanos conservaron su cultura después de las invasiones anglosajonas y después de las invasiones vikingas. Así que siempre que digamos galés, tenemos que entender por galés, tenemos que entender britano, britano original anterior a las invasiones bárbaras y a las invasiones normandas. Pues estas 3 ciclos mitológicos tan importantes para la tradición galesa, Arturo, Mabinogion y Casibelaunos, los encontremos referidos en las tríadas más otras tradiciones. Estas tríadas serían las piezas clave, las puntas de los hilos en torno a las cuales podemos tirar y sacar todo un contexto de tradiciones mitológicas y folclóricas que muchas veces han desaparecido, pero que quedan sus trazas, quedan su huella indeleble en estas tríadas. Fijaros, por ejemplo, si vamos a la tríada número 1, que la tríada número 1 ya presenta a Arturo como un personaje principal. Todas las tríadas siguen el mismo formato. Tenemos la tríada en el texto galés consolidado, su traducción en inglés, las fuentes bibliográficas de la traducción de las tríadas, de los textos de las tríadas, y luego tenemos todas unas notas sobre la tríada. Os digo, el valor que tiene este libro con sus tríadas no es el texto de la tríada, el verdadero valor que tiene este libro es las notas al pie, donde citan de manera muy concreta el valor gramatical y lingüístico, la crítica lingüística de palabras difíciles de entender, textos clave y referencias concretas a textos que tienen que ver con tradiciones, explicación de las tradiciones a las que están haciendo referencia los textos. Las notas son una verdadera fantasía para la investigación de las tradiciones galesas de la Edad Oscura y de la época incluso céltica. Bueno, pues efectivamente, como estábamos hablando al principio, fijaros, 3 tronos tribales de la isla de Bretaña. Arturo como jefe de príncipes en Miniwin, Miniu, San David y otros. Dewi como jefe de los obispos, Maelgun, Gwynedd como jefe de los ancianos, Arturo como jefe de los príncipes en Kellywig y en Cornwall, el obispo Bidwini como jefe de los obispos y Caradog, brazo fuerte, como jefe de los ancianos. Arturo como jefe de los príncipes en Penrhynid en el norte
y Werthmul Uledig como jefe de los ancianos y Cindeirn Garthuis como jefe de los obispos. Sí, la lectura del galés a veces es difícil. Me estaréis preguntando, oye, ¿y unas normas básicas para poder leer esto? Vale. El galés, leerlo como el castellano, con las W como si fueran Us, y luego con las consonantes casi un poco como el inglés, ¿vale? Así que esto se leería Uledig, Cindeir, Garthuis, y este nombre sería Werthmul, ¿vale? Caradaug, Celiwig, Cornwall, ¿vale? Miniu, Dewey, ¿vale? Y Arthur, ¿vale? Un poco, más o menos. Después, fijaros, ya viene pues aquí la lectura y luego aquí toda una serie de textos sobre conexiones que tienen estas tríadas. Bueno, esto es una locura, ¿vale? Esto es impresionante. Aquí tenemos como validez para el estudio del Arturo Galés y como libro que yo os recomiendo para iniciaros en la investigación del Arturo Galés, tenemos la lectura de las notas, que a partir de la propia lectura de las notas ya podemos sacar conclusiones sobre el conocimiento de las tradiciones galesas. Y luego, muy importante también, las notas para los nombres personales, donde recogen todo un relato específico de los personajes de los que se hablan, en qué libros aparecen, qué relaciones tienen con otras tríadas. Es algo maravilloso. Fijaros que quería daros un ejemplo de cómo se perciben diferentes tradiciones. Hemos leído una tradición que hace referencia al rey Arturo. Fijaros esta otra. 3 grandes encantamientos de la isla de Bretaña. El encantamiento de Maz, hijo de Mazonwi, que aprendió de Gwydion, hijo de Don, y el encantamiento de Uthir Pendragon, que aprendió de Menú, no, que él enseñó, perdón, que él enseñó a Menú, hijo de Teirgwaed, y el encantamiento de Gwythelin el enano, que él enseñó a Colson, hijo de Colfreu, su sobrino. Y aquí Maz, hijo de Mazonwi, si conocéis los Mabinogion, es un personaje de los Mabinogion. Uthir Pendragon, que no necesita ninguna presentación, pero curiosamente en el Gales original Uthir Pendragon es un mago. Y sí, muy posiblemente era padre de Arturo. Y luego tenemos a un tal Gwythelin el enano, que no sabemos quién es. Aquí nos hablan precisamente de esas características de Uther como mago, muy interesante, y aquí nos hablan de las diferentes, bueno, y luego, si queremos conocer más, porque aquí ya tenemos la tríada 29, podríamos querer saber quién es Gwythelin el enano. Pues entonces, Gwythelin vamos a buscarlo en las notas. A, B, C, D, E, F, G. Y entonces vamos a buscar la ortografía, que es importante. G, W, Y, G, W, E, F, G, H, Q, W, X, Y Z. Así que lo tendremos para el final. Aquí tenemos Gwythelin, fijaros. Y aquí nos dicen ya la explicación que tenemos que saber de Gwythelin. Su nombre viene de esto, tal, con estas referencias, ¿vale? La relación entre varios personajes con el epíteto cor, enano, en diferentes versiones de las tríadas 27-28 desafían cualquier explicación satisfactoria. Para Gwythelin, como un término satírico, ver otras referencias, una sugerencia de que Guidolwyn Gor sea en el original Chrétien de Troya en Sgledolain, ver otras referencias. Pues ya sabemos quién es y podemos buscar otra información. Por lo tanto, las tríadas de la isla de Bretaña se convierten en una herramienta fundamental para hacernos una idea general y específica de todas las tradiciones medievales galesas, mitológicas, célticas de Bretaña que podemos conocer. Por lo tanto, las tríadas de la isla de Bretaña se convierten en un manual fundamental
de referencia y de consulta para interesarnos por cualquiera de los temas relacionados con la mitología galesa y en concreto, sobre todo, para la mitología artúrica. Porque una parte importante de la mitología artúrica la vamos a encontrar no solo en las tríadas per se, totalmente explicadas, sino en los personajes. Y cuando queramos conocer, por ejemplo, a Wenifag, que es Wenifan, que es la reina Ginebra, pues la buscaremos aquí, Wen con H. Mirad, aquí tenemos a Gwalchmey, Galván, Gawain, o Ben, ¿vale? Fijaros cuánta explicación sobre él, muchísima. Luego, seguro que Wenifar, Wendoleu, otro personaje conocido, aquí la tenemos, Wenívar, ¿vale? Y fijaros qué explicación sobre la reina Ginebra con sus relaciones, con otros personajes, con las referencias a tríadas. Por supuesto, queréis buscar Arturo, ¿verdad? ¿Que queréis que busquemos a Arturo? Pues vamos a buscar a Arturo. Le vamos a encontrar Arturo L. Araún Ardún Arthur. Aquí le tenemos. El nombre de Arturo, cuál es su origen, su relación con Lucio Arturo Casto, en qué tríadas aparecen, qué relaciones se dan con otros personajes, cuáles son las principales aventuras de Arturo. Muchísima información. Otro personaje muy importante de la corte original de Arturo tenemos a Cai, por supuesto. Él, que luego va a ser en la obra francesa el copero de Arturo, pero que en la tradición galesa original, Kay, es uno de los héroes guerreros más importantes de la corte de Arturo. Pues aquí tenemos a Kay con textos importantes de otras referencias al personaje, con sus relaciones con otros nombres, con referencias cruzadas. Esto es una maravilla. Y el último personaje importante de la corte artúrica original que podemos buscar es Beduir. Beduir, que luego va a ser Sir Bors, lo tenemos como la mano derecha de Cai y otro de los sirvientes más fieles de Arturo. Pues si buscamos por la B a Beduir, mirad, tenemos aquí a Bran, el famoso Bran, muchos Bendiget Bran, el gran Bran de los Mabinogion, lo tenemos aquí. Con la E, Beli Maur, un personaje importante, mitológico, padre de todas las casas gobernantes. Beduir, Map, Bedrauk, ¿vale? Y aquí tenemos una explicación. ¿Qué es lo importante de estos textos? Que por sí mismos, las explicaciones que nos dan aquí, sumadas a lo que nos hablen en las tríadas que correspondan a estos personajes, nos podemos hacer una idea general de todo lo que hay que saber sobre un personaje, sumando las notas a los nombres personales con las propias referencias específicas que se hagan en las tríadas. Y todo esto sumado a que podemos consultar en cualquier momento cualquier tipo de información, pues como ya hemos dicho, hacen del libro de las tríadas de Bretaña una base fundamental para el estudio del Arturo galés. ¿Queréis empezar a estudiar por vuestra cuenta, a conocer el Arturo galés y sus mitos? No dudéis más. Este es vuestro libro. Libro recomendado para los que ya tengan algún conocimiento sobre la mitología galesa, la mitología celta. Pero para los totalmente profanos también se les recomienda leer. Van a sentirse un poco confusos al principio con muchos nombres que a lo mejor no les suenan, pero como todo está explicado en el libro, también te puede valer. Pero si me pedís, yo os sugiero este para los que ya sean iniciados en el tema. Cuarta edición, Trioed Inis Prydain de Rachel Bromwich. Lo podéis comprar en Amazon por un precio muy razonable. Otro libro muy recomendable también para el estudio del rey Arturo bretón, pues abandonamos un libro de referencia en inglés para pasar a un libro de referencia en español. Los orígenes de la literatura artúrica. Gloria Torres Asensio, ediciones de la Universidad de Barcelona.
Este libro lo podéis adquirir en la Casa del Libro. Os recomiendo que lo busquéis ahí porque es donde lo vais a encontrar más barato. Libro para todos los lectores e interesados en estudiar el mundo del Arturo Bretón, pero especialmente recomendado para los neófitos, para los que empiecen de cero o con poco conocimiento. ¿Por qué? Porque este libro es un manual universitario. Es un manual universitario muy valioso. Hay vecinos en el patio gritando, está muy bien, son los chavales que están jugando. A lo mejor no les habéis oído, pero ya les he oído dar un berrido que para qué. Bueno, el libro de los orígenes de la literatura artúrica es un manual. Y por lo tanto estamos leyendo un manual de texto, un libro de texto, para conocer todo lo que hay que saber sobre la leyenda artúrica original, sobre el Arturo galés. Puedo además certificar que este libro, la autora Gloria Torres Asensio, especializada en literatura inglesa medieval, que tiene también traducciones y libros sobre el Arturo galés, así que estamos hablando de un especialista en castellano sobre el tema, de la Universidad de Barcelona, que su facultad de lingüística es muy conocida y muy importante. Pues este libro, los títulos, los capítulos, los textos que escribe la profesora Torres Asensio están literalmente basados en la principal bibliografía en inglés que podéis encontrar. Aquí hay citas directas y textos directos sacados del libro de Rachel Bromwich. Y hay citas y textos directos sacados de los principales corpus bibliográficos de referencia del mundo artúrico. Tenemos las obras de Alvar, tenemos las obras de Padel, tenemos las obras de Green, por supuesto tenemos citado aquí a Bromwich, Green. Los grandes autores están todos aquí. Y cuando uno lee, de hecho, incluso ella pone las referencias, pero uno incluso ve, si ya ha leído otros libros antes, nota de dónde está sacando la información. Así que es, por supuesto, una referencia bibliográfica importantísima. El libro es una edición del año 2003. Hay algunos textos que se han investigado más desde entonces, pero como lo estamos utilizando como referencia general para el estudio del Arturo galés y también como fuente de consulta, no desvirtúa en nada que la edición sea de hace 18 años. No os preocupéis en ello para nada porque la información que da es muy exacta, es muy precisa y muy válida. Un prefacio y una introducción. El capítulo 1. La literatura galesa en la Edad Media. Cómo es la cultura celta que explica la literatura galesa, quiénes eran los bardos y los fílid, qué modelos de literatura galesa encontramos, quiénes eran los narradores de las leyendas en Gales. Primeras fuentes de la literatura artúrica, textos en latinos, que es la etapa cronística, y textos galeses, que es la literatura tradicional galesa. En los textos latinos, un desglose de todos los textos en latín que se poseen sobre el rey Arturo. No falta uno. Dividido en, primero, los cronistas, la Historia Britonum y los Annales Cambrae. No hay más, no aparece aquí Geoffrey de Monmouth. ¿Por qué? Porque este libro se centra exclusivamente en la leyenda del Arturo bretón, del Arturo original. Entonces, se queda allí donde podemos recoger información verídica, fiable, de la tradición original del rey Arturo. Todas las elaboraciones posteriores no se cuentan en este libro, por lo tanto es una joya, tiene una validez magnífica para conocer al Arturo bretón. Historia Britón, los Annales Cambriae, y una reflexión, perdón, he movido la cámara, y una reflexión muy amplia, fijaros, las páginas que ocupa, sobre si existió realmente el rey Arturo. Bien, luego tenemos la crónica del Mont Saint-Michel, a William de Malesbury, Lamberto de Saint-Omer, Henry de Huntington, Germán de Tournai. Son historiadores posteriores al fenómeno clásico galés, ya del siglo XIII, del siglo XIV, pero que expresan información de primera mano sobre la tradición folclórica, sobre los vestigios que quedaban en la isla de Bretaña sobre el mito de Arturo. Luego tenemos Arturo y los Santos,
La profesora Torres Asensio está especializada en este campo, incluye una información muy específica sobre cómo las hagiografías de los principales santos bretones expresan al rey Arturo y recoge además a dos de las principales fuentes hagiográficas que reflejan trazas de tradiciones antiguas del rey Arturo, que son la vida de San Cadog y la vida de San Gildas, con una explicación pormenorizada de qué elemento mitológico subyace detrás de estos textos. Y luego llegamos a los textos galeses tradicionales, el Gododin, los despojos del otro mundo, el combate de los árboles, sagas, elegías del libro de Taliesin que hacen referencia a Arturo, el asiento de Teirnon, el canto a la muerte de Uther Penn, las estrofas en honor de Geraint, Paguri por Zaur, quien es el portero, el poema 34 a las estrofas de las tumbas. No falta un texto. Y luego finalmente dedican un capítulo aparte, sin mezclar, a Godofredo de Monmouth y cómo Godofredo de Monmouth utiliza la tradición original galesa para escribir su historia del rey Arturo. Pero en este libro la profesora Torres Asensio no investiga a Geoffrey de Monmouth como tal, sino que investiga el substrato galés que hay en la obra de Geoffrey, olvidando cualquier otra referencia de invención, de creación de Geoffrey. En ese sentido, es muy importante la parte de la Vita Merlini, porque nos van a expresar, es el apartado más largo, nos van a expresar toda la evolución de Merlín y la conexión de Merlín con tradiciones literarias puras de Bretaña, porque Merlín siempre se ha dicho que es un invento de Godofredo de Monmouth, pero ni mucho menos. Encontramos que lo mucho que inventó y que añadió de innovador Geoffrey de Monmouth en la figura de Merlín, sin embargo, nos damos cuenta de que Merlín es un personaje muy anterior. Un elemento, por ejemplo, que podemos ver es muy destacable, me ha llamado mucho la atención en el libro, que la profesora Torres, como filóloga que es, ofrece muchas veces en las notas al pie de página traducciones de muchos de los poemas originales de las fuentes galesas. Por ejemplo, si buscamos en el canto de la muerte de Uther Penn, 172, encontramos aquí que nos da una descripción sobre pues, las partes del poema que más nos interesan. Y entonces nos da una traducción. Es muy valioso ir mirando los pies de página porque la profesora Torres no se deja un texto citado sin traducir. Y puede llegar a ser muy importante porque tenemos información de primera mano que podemos utilizar. Aquí fijaros, tenemos información de primera mano original de textos que hablan de Key, de textos que hablan de Beduir, y con las referencias originales traducidas que da la profesora Torres, si le añadimos todas las referencias que podemos leer de el libro de Rachel Bromwich, si sumamos la información de estos dos libros, hemos avanzado muchísimo y vamos a tener muchísimo conocimiento en nuestras manos de estudio de el Arturo bretón. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que incluye al pie de página muchas de esas narraciones que os digo, narraciones que a mí en inglés a veces me resultaban difíciles de leer, porque eran narraciones pues que a veces, claro, están traducidas al inglés, pero manteniendo el arcaísmo en las formas y en las palabras, y yo que no soy filólogo, pero tengo buen nivel de inglés, aún así hay temas que me confundían. Y entonces, al encontrar las traducciones muchas veces de la profesora Torres, pues uno se saca mucho problema de encima porque tiene con qué comparar. Cuando la profesora Torres no traduce el texto, lo comenta. Y, por ejemplo, uno de los relatos, uno de los poemas que encierran uno de los ciclos mitológicos del rey Arturo, muy conocido, el Paguri Gorzaur, ¿quién es el portero?,
No viene su traducción, pero sin embargo sí que viene una descripción pormenorizada de todo el relato de Págur y Porzaur y su validez y su relación con otros textos. Las estrofas de las tumbas que hemos citado, me parece, con Walgmey, pues aparecen aquí también. Mirar, aquí aparece la traducción. El diálogo entre Arturo y el águila, las tríadas de la isla de Bretaña, que también las cita la profesora Torres en su libro, con algunas de las traducciones que, si se te han quedado sueltas o no las has sentido muy bien, pues las tienes aquí con sus, perdón, los textos originales, pues los tienes aquí en inglés y luego en español. Fijaros qué interesante, también incluye una explicación de Culhwch y Olwen, el relato artúrico tan famoso que recoge muchas de las tradiciones gaélicas sobre el rey Arturo. Por lo tanto, tenemos una explicación muy detallada a nivel escolar o universitario, mejor dicho, de los orígenes de la literatura artúrica, del mundo mitológico de Arturo, por la profesora Torres. Me pregunto, aunque no lo puedo afirmar, pero puedo confirmar, o sea, podría poner la mano en el fuego de que sí, que esto es un manual universitario, o sea, que habrá una asignatura que utilice este libro como libro de texto. De hecho, si quisiéramos hacernos profesores y enseñar mundo artúrico, podríamos mandarles a los alumnos que trajeran este libro de texto y utilizarlo para dar nuestra asignatura de introducción a la materia de Bretaña o introducción al mundo artúrico. Libro de texto para neófitos, información utilísima tanto para iniciados como para expertos y conocedores ya de la materia. Las tríadas de la isla de Bretaña, fuente primaria de información, además con estudio historiográfico pormenorizado de toda la tradición galesa original, con traducciones, con textos, con referencias bibliográficas. Si unimos estos dos libros, tenemos todo el arranque importante para iniciar nuestro estudio del Arturo galés y de las tradiciones de la isla de Bretaña. Por lo tanto, os recomiendo, si queréis iniciaros en la investigación y en el estudio del Arturo galés, la adquisición de estos dos libros. Libros de cabecera fundamentales. Incluso si no comprarais, si no leyerais nada más, habiendo conocido, leído, estudiado estos dos libros, podríais afirmar que sois unos conocedores profundos del mundo artúrico original y de la leyenda del rey Arturo bretón. ¿Qué os parece? ¿Os he puesto los dientes largos? ¿Os atreveríais o os sentís tentados de comprar alguno de ellos? Este se puede comprar en Amazon, creo que vale 40 euros. Tapa blanda. La edición no es mala porque las hojas son buenas. Y fijaros que el libro son 559 páginas. Este en la Casa del Libro, 20 y pico euros. También una buena edición. Y lo tenemos que son 330 páginas. Así que, para mí, la calidad-precio es insuperable. 40 euros por este, 20 y pico euros por este, es una maravilla. Siddharth Pro es muy interesante y de verdad que lo recomiendo. Yo estaba muy ilusionado cuando lo recibí. Mi mujer me llegó a decir que este libro, que le quería yo más a este libro que a ella, porque la semana pasada cuando lo recibí es que me lo he bebido. De hecho, estas dos fuentes con los libros que me descargué por Kindle, que sabéis que comenté hace poco que me había descargado 2 libros por Kindle porque es que ya no podía soportarlo más, no encontrarlos en físico. Con esos 4 libros, con estos 2 libros y los 2 que tengo en Kindle, tengo todo un núcleo de información tan fundamental, tan importante, que a partir de aquí se pueden escribir muchísimos artículos. Obviamente tengo más bibliografía, pero con esos 4 libros tienes un aspecto de 360 grados de investigación del mundo artúrico, de su tradición original de Gales.
Pero como digo, con estos dos, si vosotros queréis empezar, pues con estos dos tenéis ya una visión completa. Si sois iniciados en el tema, si sois neófitos, pues os recomiendo Los orígenes de la literatura artúrica, donde tenéis todo lo que tenéis que saber. Esto es un manual universitario, esto es un libro de texto. Para dar clase, utilizamos este libro. Si ya sois algo conocedores del mundo artúrico, también lo podéis comprar. Y luego pasáis a Las tríadas de la materia de Bretaña. Si eres neófito, este libro también lo puedes tener, pero lo vas a disfrutar más, le vas a sacar más partido si ya tienes algún conocimiento sobre la mitología galesa, de los Mabinogion y del mundo artúrico. Así que perfectamente podrías empezar por y continuar por Pero como no requieren un título, uno puede tener los dos e ir leyendo por un lado e ir leyendo por otro lado y enterándose perfectamente de lo que está leyendo. ¿Tenéis interés en que leamos algo? ¿Hay alguna cosa en concreto que os llame la atención, que queráis saber y que podamos buscar aquí en estos libros para leerlo juntos y saber qué pasa con ellos? Os doy un poco de tiempo. ¿Qué os interesaría saber? ¿Hay alguna anécdota? ¿Hay alguna cosa que os gustaría saber y que podemos buscar? A mí, por ejemplo, una de las cosas que he descubierto que más interesantes me han parecido es la de que Uther Pendragon es un personaje que ya es galés, que no es un invento de Geoffrey de Monmouth, sino que es un personaje galés original. ¿Os apetece que leamos un poco sobre Uther Pendragon, por ejemplo? ¿Qué sabemos de Uther Pendragon? Porque a lo mejor resulta que cuando leamos estos libros vais a descubrir que no era lo que vosotros pensabais. ¿Os animáis? Venga, vamos a buscar. Para conocer a Uther Pendragon, venimos aquí a nuestro libro de cabecera, al manual de Gloria Torres Asensio, y vamos a buscar en El canto de muerte de Uther Penn, página 172, que nos habla sobre este personaje que nosotros pensábamos que pertenecía a la tradición romance de Arturo. Pues fijaros. El libro de Taliesin contiene un poema titulado Canto de muerte de Uther Penn, Merunat Uther Penn. El protagonista parece ser el héroe que en la obra de Geoffrey de Monmouth aparecerá como el padre de Arturo, y que aquí, en Gales, tiene el sobrenombre Penn, término que significa propiamente cabeza, o en un sentido figurado, jefe o señor, como en este caso. Así que Uther Penn significaría el señor Uther o mi señor Uther. Con todo, hay que observar que solo en el título, que aparece así en el manuscrito, aparece el nombre de Uther, ya que en el texto del poema no se encuentra ni una vez. En efecto, el texto, de difícil comprensión, es una narración en primera persona, en la que supuestamente el propio Uther habla de su valor y sus hazañas. Esto es un elemento que se repite. Conocemos diferentes lecturas de textos elegíacos que son dichos por los propios personajes. Delante de su tumba, el personaje canta sus propias hazañas. Entonces es una costumbre que forma parte de la tradición poética, de la tradición literaria galesa conocida. Nos dice, en medio de su parlamento, hace una breve y oscura alusión a Arturo, no más clara que el resto del poema. Y aquí podemos leer perfectamente su traducción en castellano. Yo he compartido mi refugio, una novena parte en el valor de Arturo. Versión inglesa en Thomas Young con toda su referencia bibliográfica. Y nos dice que Thomas Young traduce este poema y su versión es algo diferente. Mi poder tutelar no ha compartido una novena parte del valor de Arturo, así que nosotros podemos analizar las diferentes interpretaciones que se han dado del hecho. ¿Qué nos dice la profesora Torres sobre cómo podemos entender las referencias de Uther Penn con respecto a Arturo? Nos dice, el sentido de estos versos no está claro en absoluto. Se puede apreciar una relación entre Uther y Arturo, pero no se menciona que Uther sea el padre de Arturo, como lo será en manos de Geoffrey de Monmouth. Sin embargo, dado el carácter alusivo y no narrativo de la poesía galesa, quizá esta relación se daba por supuesto. Efectivamente, tenemos que tener en cuenta que
la literatura medieval galesa no es como nosotros podemos estar acostumbrados a leer, y estos poemas siempre hacen mil alusiones a otros hechos que sus oidores podían conocer, pero que nosotros muchas veces no conocemos. Y de hecho, como las tradiciones se han perdido, muchas veces hay referencias que nosotros nos quedamos totalmente con las cejas enarcadas sin saber qué decir. Pero nos dice la profesora Torres que en este sentido las palabras podrían significar que Uther, jactándose de sus proezas, ha compartido una novena parte del valor de Arturo. Es decir, que una novena parte del valor de Uther ha pasado de él a Arturo, en cuyo caso podría aludir que Arturo es su hijo. Y dice que esta versión posiblemente iría o tendría relación con otro verso que dice: el mundo o la batalla no existiría si no fuera por mi progenie, en la que está alabando la progenie alabada de Uther es Arturo. Por otra parte, el poema hace referencia a la lucha del protagonista contra los hijos de un personaje llamado Kaurnur, aunque también podría interpretarse este nombre como el gigante Nur. Y se dice también que ha cortado la cabeza vieja con la terrible espada del encantador. Esta espada, como la que acostumbran a poseer los héroes, parece un arma especial y tiene un origen mágico, como el Excalibur de Arturo. Si bien no sabemos quién es el citado encantador, quizás se trate del mismo Uther, que en este poema se llama a sí mismo encantador, príncipe protector de las tinieblas, druida bardo arpista, con constante referencia a sus proezas, de las que nada sabemos. Así que fijaros, leyendo este manual sabemos que hay un poema que se llama El canto a la muerte de Uther-Pen, Marunat Uther-Pen, que hace referencias, que es una elegía en el que posiblemente el propio protagonista Uther-Pen se alaba a sí mismo en una elegía final, que este Uther es un señor, es un gran jefe, que es un mago, que es un bardo, y que muy posiblemente sea el padre de Arturo. Si queremos ampliar nuestra información, podemos venir a el libro de las Tríadas, y entonces vamos a averiguar un poco más sobre Uther Pendragon. Vamos a el índice, a las notas de los nombres personales, y vamos a buscar Uther, que aquí nos lo pondrá en su nombre galés, Uthir, y a ver qué nos dice de Uthir. F, G, H, I, J, K, M, P, Q, R, S, T, U, L, M. Recordad, si queréis que busquemos sobre algún personaje más, me lo decís y le buscamos aquí en las notas, o vemos a ver si hay alguna referencia en el libro de la profesora Torres. Estamos buscando ahora a Uther, P, Q, R, S, T, U, Úrsula, RST, Uthir. Nos dice la diferencia, creo que me lo he pasado. Aquí lo tenemos, fijaros. Uther Pendragon. Pendragon. En el nombre Vera Jackson, Wen Pendragon. Pendragon significa jefe dragón, en un sentido figurativo, ¿vale? Puede significar o principal líder o jefe de los guerreros, ¿vale? Dice, confróntese con el uso de Walgmei en ambas formas en otro texto, ¿vale? Donde pues te da referencias al sentido y significado de esta palabra, ¿vale? Geoffrey de Monmouth completamente malinterpretó el epíteto y explanó que Pendragon significaba cabeza de dragón. Es decir, Geoffrey entendió el sentido literal, pero sabemos que en la mitología artúrica, en el Arturo galés, cabeza dragón, Pendragon, significa jefe guerrero o gran jefe, ¿vale? ¿Qué más nos dice? Nos dice que también se sugiere que Geoffrey se basó en el nombre Uthur en su conocimiento de que significaba grande o terrible. El profesor Jarman nos muestra, aunque es una simple evidencia, que utilizando la tríada 28 se prueba que Uther Pendragon es conocido en la tradición galesa anterior a Godofredo de Monmouth. En el X o siglo XI, el poema Pagur habla de Uther en el contexto artúrico,
aunque no es el padre de Arturo. Dice una frase en galés. El problema de este texto a veces, una peguita que yo le encuentro al texto de la profesora Bromwich, es que a veces nos pone las citas literales de los textos galeses y no nos pone las traducciones. Ahí a veces supone un problema. Pero bueno, tenemos que confiar en que efectivamente aquí hay una referencia a Mabon, hijo de Modron, Midron aquí, algo sobre Uther Pendragon, Uther cabeza de dragón. Bueno, vemos la referencia textual. Nos dice, puede verse que tanto en el poema como en la tríada 28, el nombre de Uther es encontrado en yuxtaposición con caracteres que ocupan roles prominentes en la lista de la corte arturiana en Culhwch y Olwen. Podríamos ir a ver la tríada 28 y confrontarla para ver qué información nos da, pero nos dice más cosas. Hay un poema, Barunat Uthirpen, que es el que nos citaba la profesora Torres, que nos dice sobre Arturo. Nos dice, estas referencias tomadas juntas, tanto las del poema de Uthirpen como la referencia de la tríada 28, nos dicen que nos muestran que Uthir es anterior a la tradición artúrica de Geoffrey. Es decir, Uthirpen es un personaje original del Arturo bretón, de la tradición mitológica de Arturo. No nos prueba que anterior a la historia de Regnum Britanniae fuera conocido como el padre de Arturo, aunque se sugiere esta conexión entre los dos por poemas que ya se han citado. El coloquio de Arturo y el águila, otro poema que podemos buscar, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros lo que podemos aprender si nosotros con un libro de notas vamos tomando notas de lo que nos están diciendo los dos libros, lo que vamos a tener al final es un texto valiosísimo donde nosotros hemos podido poner en común todo lo que podemos conocer sobre un personaje. Por lo tanto, en un día del libro como este, en un día del libro el que no podemos ir a tiendas pero podemos comprar, os recomiendo que si buscáis sumergiros en el estudio de la leyenda artúrica original, del Arturo bretón, del Arturo galés, del horizonte mitológico de Arturo, adquiráis estos libros porque los vais a disfrutar mucho, os van a dar muchas horas de disfrute y desde luego, dado que la cultura no ocupa lugar, pues nos tendrá muy entretenidos y desde luego será una edición muy importante para nuestra colección. Espero haberos causado interés, espero haberos llamado la atención. Ojalá haya conseguido incitaros a adquirir estos libros o a interesaros por el mundo artúrico, que es algo apasionante. Yo estoy cada vez más atrapado por él. Y bueno, nada más. Desearos un feliz viernes, un feliz día del libro y que nos veremos en breve. El miércoles que viene tendremos una conexión en el canal, aquí en este canal, para hablar sobre uno de los pasajes mitológicos más conocidos de la leyenda del Arturo Garés, que es el rapto de Ginebra. Vamos a ver qué hay detrás de ese rapto, qué leyenda se esconde detrás de él, qué importancia tiene. Y estos libros han sido una de las referencias bibliográficas que yo he utilizado para escribir el artículo del que hablaremos el miércoles. También podréis leer el artículo en el blog de Voces de Bronce y Hierro. Muy bien, pues eso es todo. Muchas gracias a Luis, a Darth Pro, a Germán por acudir, a los demás que habéis estado viendo este vídeo. Un saludo y que vaya muy bien. Nos veremos pronto. Hasta luego. Adiós.